Amigos y amigas de Agenda Económica, estamos en el último segmento de este programa donde tanto el amigo Luis como una servidora estamos comentando el discurso pronunciado por el señor gobernador con ocasión de la celebración del 64 aniversario del Banco Central el pasado viernes, que la prensa ha tenido un despliegue importante sobre esta pieza. Y Luis, mira, lo que tú decías era vital, o sea, efectivamente ha habido un alivio del déficit en cuenta corriente por esa mejoría de las exportaciones y esa desaceleración en el crecimiento de las importaciones. Pero algo interesante y que él destaca en el discurso es que la cuenta, la contraparte de esa cuenta corriente, que es la cuenta de capital y financiera, tuvo un resultado positivo gracias a la significativa entrada de capitales externos. Inversión extranjera supera los 1.800 millones de dólares a septiembre y superará los 2.000 millones por tercer año consecutivo al cierre del presente año. Pudimos colocar unos bonos soberanos, señores, con el costo financiero menor en toda la historia de República Dominicana en la colocación de estos instrumentos en el mercado internacional, y ese clima de confianza y de todo ese comportamiento favorable pues da una perspectiva de mejoría en el déficit de la cuenta corriente. Otra de las fortalezas que señala el gobernador es el sector financiero dominicano como parte de los elementos que hemos tenido a favor para mitigar la crisis internacional, y es que tenemos un sistema financiero altamente capitalizado, saneado, con una solvencia global de más del 17%, donde el requerimiento de Basilea y de la ley dominicana es un 10%, un sistema financiero que viene creciendo en términos anualizados en más de un 11%, incluso hay algunos bancos que la semana pasada publicaron crecimientos por encima del 12%, bancos importantes como el Popular, y donde hay todavía también un elemento importante y es una serie de adecuaciones de normativas que van a sumar todavía más a lo que es ese pilar de fortaleza del sector financiero dominicano. Otro aspecto importante es algo que yo creo que nos pone ya los pantalones largos en lo que se llama materia de política monetaria, como lo hacen los bancos centrales modernos de las principales naciones del mundo, y es que anunció el gobernador que oficialmente en el próximo año, está de acuerdo con el en el contexto del acuerdo con el fondo, el banco asumirá oficialmente un esquema de política monetaria basada en metas explícitas de inflación, es decir, que anunciará unas metas de inflación y sobre esa base dará continuidad y seguimiento a la misma. Ya desde el 2005 se ha venido caminando en ese mecanismo de transición. También anunció Luis el cambio de año base para el año que viene, ya las cuentas nacionales actualizadas, todos los avances en sistema de pagos. Pero yo quería, ya que estamos en los minutos finales, recapitular lo que para mí, que estuve presente en el discurso, fueron los grandes mensajes. Señores, si uno da una pasadita a nivel internacional, se recoge el hecho de que América Latina, que antes, décadas anteriores, era parte del problema en las crisis internacionales, hoy por hoy, gracias a políticas macroeconómicas sanas, gracias a reformas financieras que nos obligaron a hacer esos mismos países y que ellos no hicieron, hoy tenemos estos sistemas capitalizados. Hoy América Latina es parte de la solución y no del problema. Los mercados emergentes, Asia y compañía, son los motores del desarrollo del crecimiento mundial. Otro elemento importante también es el hecho de que la República Dominicana, por su posición geográfica, presenta condiciones en sectores con ventajas competitivas y comparativas para aprovechar esta adversidad internacional y transformarla en verdaderas oportunidades. Muchos de los commodities que están subiendo de precio se producen en el país, como el oro, que exportaremos más de 1.700 millones de dólares el año que viene, lo que favorecerá aún más la posición de la cuenta corriente en la balanza de pagos, como el cacao, el café, la potencialidad que tienen los productos menores, el hecho de que sigamos trabajando en esa visión de competitividad para que nuestros sectores productivos puedan enlazarse e insertarse de manera permanente y competitiva en esos nuevos mercados internacionales. Yo quiero retornar un poco al sector externo, Rosana, porque hablé del tema del financiamiento y el tema de que ahora va a ser mucho más manejable el tema del sector externo, porque
como crecieron más las exportaciones que las importaciones, tenemos una balanza comercial más fácil de manejar, o sea, menos deficitaria. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: cuando nosotros tenemos un déficit de balanza de pago, esto se financia con importaciones de capitales, ya sea con endeudamiento o con inversión extranjera directa. Tú decías que la cuenta financiera de la balanza de pago resultó positiva. Eso quiere decir que nosotros recibimos en esos 9 primeros meses del año más recursos por el lado de la cuenta financiera de lo necesario para cubrir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y que vamos a poder, o que se ha podido incluso acumular reservas. Claro, incluso por encima de la meta del fondo. Exactamente, porque cuando tú tienes un resultado de esa naturaleza en la cuenta financiera, tú lo que tienes es un exceso de ingresos de capitales, más allá de las necesidades para cubrir lo que es el desequilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pago. Entonces, ¿qué indica esto? Esto indica que lo que es el tema divisa, el tema tasa de cambio, va a ser mucho más manejable, primero porque las autoridades están con más reservas, en mejores condiciones de poder atacar cualquier tipo de ataque o enfrentar cualquier tipo de ataque especulativo con las monedas o con la tasa de cambio. Y por el otro lado, la oferta de divisas es lo suficientemente grande como para atender las necesidades nacionales, y esto le quita presión al tipo de cambio. Que ha tenido una devaluación de 1.9 en lo que va del año, o sea, prácticamente pero es una devaluación manejada desde el punto de vista de una política monetaria adecuada, porque no es cuestión de tú evitar que la tasa de cambio suba, porque la función de la política monetaria no es controlar el tipo de cambio, es controlar la estabilidad de precios. Exacto. Y eso incluye el precio de la divisa. Entonces, cuando tú tienes una política monetaria adecuada, que se maneja de esa manera, la tasa de cambio puede correr un poco en cierta época del año, y en otra incluso puede bajar, dependiendo de cómo te la oferta y la demanda de divisa. Estable. Pero se mantiene siempre un ambiente de estabilidad, sin incertidumbre, que es precisamente lo que se requiere en el manejo de esta variable tan importante como es la tasa de cambio. Entonces yo creo que este es un tema, es una buena noticia que yo puedo afirmar. Porque bueno, tú eres un experto. Cuando tú tienes una situación de presión de la tasa de cambio por el hecho de que tú necesitas más divisas de la que estás teniendo para cubrir tu desequilibrio en el comercio exterior de bienes y servicios, entonces eso te puede representar una presión del tipo de cambio, una situación difícil de manejar, porque te puede ocasionar la pérdida de reservas acumuladas y un tipo de presión en los precios internos de la economía, que en esta situación son perfectamente manejables, sin ningún tipo de incertidumbre ni nada parecido. Entonces, como el precio de la divisa es tan importante y la tasa de cambio es una variable tan fundamental de la economía dominicana, yo creo que esta es una buena noticia que nos da este desempeño de la economía en estos primeros 9 meses del año. Así es. Y hablando de la inflación, que ya se nos está acabando el tiempo, la inflación acumulada enero-septiembre 7.51, con una proyección entre 8 y 8.5 para el cierre del año. Pero lo importante es que más del 81% de ese incremento acumulado de inflación obedece al impacto del aumento sostenido de los precios internacionales del petróleo y de otros bienes primarios básicos de los cuales somos importadores netos, como maíz, sorgo, trigo y otros que tienen incidencia no de una vuelta, no de 2 vueltas, porque impactan, por ejemplo, en la pecuaria y en la producción de otras materias primas ya básicas para otros productos terminados. Yo pienso que con ese escenario, tanto de crecimiento como de inflación, en medio de un contexto tan difícil como el que prevalece en estos momentos actuales, pues debemos los dominicanos sentir que realmente debemos sentirnos que debemos seguir por ese camino trillado. En el próximo programa hay 2 temas que yo quiero abordar sobre el discurso del gobernador, porque ya no nos da el tiempo, que es cómo él explicó cómo reacciona la política, tanto fiscal y monetaria,
ante los choques externos, y otro elemento es el cumplimiento de las metas tanto monetarias y fiscales con relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero en el próximo programa abordaremos esos dos temas. Y un tema que él mencionó también, que es el tema de la competitividad. Sí. Es un tema sumamente importante porque si queremos ser exitosos exportando, tenemos que serlo